Durante 26 años se le han hecho llamados a los militares para que se pongan de un fulano lado correcto de la historia. Durante 26 años, una sociedad civil harta de un régimen que la pisotea ha esperado la emergencia de ese hombre de armas que ponga las cosas en su sitio. Durante 26 años hemos visto a politiqueros asumir un discurso electoralista cuando les conviene y un discurso radical con llamados a los militares cuando les conviene. Y al final de cuentas, los politiqueros siguen siendo politiqueros. Los militares que acuden al llamado de la sociedad civil y de la sociedad política arriesgan su vida, sus carreras, sus familias, su libertad, terminan presos, asesinados o exiliados. La sociedad civil se olvida de ellos y los politiqueros siguen engañando, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué cuando se habla de presos políticos, solamente los politiqueros hablan de los militantes de su partido, pero se les olvida la existencia de presos militares embarcados en acciones contra el régimen promovidas por los propios politiqueros que hoy los ignoran? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Ese es el capitán Juan Carlos Caguaripano, preso del régimen chavista por pronunciarse contra el régimen chavista y que fue entregado al régimen chavista por un alcalde opositor falsario. Parece chiste, pero es anécdota. Y de los presos políticos militares y de los delatores politiqueros que entregaron a los militares en contra del régimen, vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. No hay manera de que no te lo digan. Yo sé que te molesta porque tienes tu problema. Mira, la fase superior de la izquierda es el crimen. Mira, la fase superior de la izquierda es el crimen. Es el crimen. ¿Por qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? A los hechos me remito. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Le echarán la culpa al imperialismo yanqui, a la CIA, al Mossad. Le echarán la culpa a Milei, a Bukele, a Trump, a Marco Rubio. Ellos siempre serán inocentes. Ellos nunca hacen nada. Ellos son una gente muy inocente. Una gente muy cándida. Todo el mundo los roba, todo el mundo los maltrata, todo el mundo les toca la nalga. Ellos nunca hacen nada. Te robarán la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, la ropa y el ropero, la tinaja y el tinajero, el muerto y el velorio, la fosa y el entierro. Las ganas de vivir, la historia que viviste. Las calles que pisaste, tu gastronomía, los recuerdos de tu infancia, las playas en las que te bañaste, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó que te lo dijera, muy probablemente porque tienes una izquierdita por dentro y ese izquierdista está haciendo mucho daño dentro de ti. Escúpelo, anda purgate, defécalo, sácalo de tu alma, por favor, basta ya. Pareciera que de verdad lo que tienen es ganas de que se les reitere, se les repita el daño que han hecho todo este tiempo. Daño que se magnifica y que crece y que ya se está convirtiendo afortunadamente en clara señal en lo que la gente expresa de que estamos entendiendo poco a poco cuál es la naturaleza del mal y quiénes son los que hacen daño. Hacen daño esos personajes que actúan como capos, pero sus esbirros en cada comunidad son los que de verdad están aplicando el daño en contra de la gente. Las viejas malditas del club, esas morsas embutidas, gordas y mondongúas en una licra de Animal Print 800 tallas menores, con esa pollina que parece un toldo y esas cejas pintadas emulando las de Julio Borges. Esa es la gente que está haciendo el daño a nombre de la organización criminal. La gente cree que esto es chiste. Esto no es chiste.
Son ellas las que se encargan de torturar a la gente. Me complace que tanta gente esté ya hablando del tema en las redes sociales. Es que hay que denunciarla. Hay que denunciarla. Estoy verdaderamente satisfecho viendo cómo hay mucha gente utilizando sus redes sociales para denunciar las avanzadas de estas viejas malditas del club. Nosotros hemos puesto a la disposición este número que ven en pantalla, este número de WhatsApp. Súmense al canal. Ya somos más de 4,000 personas sumadas al canal de WhatsApp, recibiendo datos al respecto, haciendo inclusive sondeos. Estamos haciendo encuestas porque necesitamos datos. No podemos hablar si no tenemos datos. Yo no denuncio nada de lo cual yo no tenga pruebas, porque yo no caigo en trampa. Entonces se molestan algunos. Porque hacen llegar, no, porque tú no quieres denunciar lo que yo te estoy diciendo, tú eres igual que tú. No, es que si yo no tengo pruebas, yo no caigo, amigo, rata vieja no cae en trampa. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Yo huelo el racumín, yo huelo el campeón, yo huelo el raticida. Yo sé cuándo es cuando es un peine. Que puedo caer en alguno. Bueno, si al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Al mejor torero tiene una mala tarde. Pero tenemos suficientes denuncias, tenemos suficientes cosas allí. Y por supuesto que contra las viejas malditas de club tenemos cosas que decir. No te enojes. Por allá no unas viejas malditas del club que fueron denunciadas aquí, o que ellas quieren haber sido denunciadas porque tienen el mismo nombre, porque yo no dije los apellidos de ellas, pero se sintieron aludidas. Porque ustedes están haciendo campaña. Ustedes están haciendo campaña con la necesidad de la gente, diciéndole a la gente que le van a quitar el agua si no entregan el censo y si no dicen cuántos votos tienen en su casa. Bueno. En nuestro canal de WhatsApp lanzamos una encuesta. ¿Está usted de acuerdo con que yo eche para la calle a esas brujas que están diciendo, están amenazando a la gente con quitarle el agua en una comunidad si no entregan la información de su familia? Si no le echan paja a su familia diciendo cuánto ganan, cuántos familiares tienen afuera, por quién votan, todas esas cosas. Bueno, tenemos esa encuesta activa en nuestro canal de WhatsApp. Entre al canal de WhatsApp, envía un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al número que ve en pantalla y ahí le llegará inmediatamente el enlace para que se una al canal de WhatsApp. Ese canal es completamente anónimo, la gente no puede mandar mensajes a ese canal de WhatsApp. Por allí solamente recibes información. Ahí no ves, nadie te ve a ti y tú no ves a nadie. Y manejamos nosotros ahí la información con la responsabilidad que amerita. Por supuesto, al ritmo que nos permite el alto volumen de mensajes que recibimos. Por eso que les digo, no se enojen, se les hace llegar, por supuesto, el enlace y se les dice luego con tiempo, hemos recibido su denuncia, estamos verificando. Con todos los datos que se puedan recibir y con eso trabajamos. Vieja maldita de clase que has venido para ver si hoy te tocó tu turno de recibir tu pedrada por haber sido parte fundamental del régimen criminal, torturando a tus vecinos y convirtiéndote en un ser nefasto que tu comunidad detesta. Ha llegado tu hora. Vamos a ver qué nos dijeron hoy, qué tenemos marcado aquí. Cuidado. A ver. Vamos a revisar esto. Te llegó tu turno, Ornelia. Ornelia es una de esas emblemáticas viejas malditas del club. Ornelia, que se siente impune porque su marido es funcionario del 6CPC. Tú sabes quién eres, Ornelia. Tú sabes quién eres. Te la das de guapa y apoyada porque el marido tuyo es un polichoro. Antes de ser una vieja maldita del club, Ornelia vivía en un rancho de lata y piso de tierra. Era una alpargatúa que cargaba la cáscara de cambur en los bolsillos y los talones llenos de tierra amarilla. En el gobierno de determinado gobernador, ella logra enchufarse como chavista. Y logra meterse en negocios sucios, la Ornelia, y empieza a agarrar dinero y sale del rancho de lata a mudarse en una mansión. ¿Y cómo lo hizo?
con la mafia. La empoderaron. Ornelia, una de sus cosas, de sus mayores negocios es traficar con comida. Desde los tiempos de los bachaqueros. Ella empezó siendo bachaquera, al amparo del chavismo. Por supuesto, ha malversado a su medida la asignación de bolsas de comida, no solo en su comunidad, sino en todo el municipio, porque le dieron ese poder. En todo el municipio donde ella vive, se encargó del tema de las bolsas del CLAP y con eso aumentó su fortuna. Protegida por funcionarios de la policía, por polichoros, gracias al contacto que tiene con su marido. Socia en las fechorías de distintos polichoros. Le asignaron inclusive el centro de acopio de las bolsas del CLAP de ese municipio y de todos los expendios de las bolsas del CLAP del municipio. Con eso la señora montó un bodegón. ¿Tá? Chico. Inclusive le dieron el control de un matadero. Chico, Ornelia. Pasaste de ser una alpargatúa habitante de un rancho de lata a ser una mega enchufada. El problema, Ornelia, ¿sabes cuál es el problema, Ornelia? Que ya tus vecinos están hartos de ti. Te has hecho conocida por ser una vieja maldita del CLAP, Ornelia. Llega maldita del CLAP, Ornelia. A ti también te llegará la justicia. Y la justicia comienza por la denuncia. Y recuerda, Ornelia, y recuerden, viejas malditas del CLAP, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Hasta un próximo episodio de este especial de las viejas malditas del CLAP. Y seguimos. Cada vez que yo escuchaba llamados a los militares por parte de politiqueros, yo me preguntaba cuán sinceros eran esos llamados y qué tenían esos llamados de comprensión del fenómeno militar. Si revisamos bien el discurso de esos politiqueros que en la mañana son golpistas y al mediodía ya no aguantan ni siquiera la tarde, no. Se levantan en la mañana y son golpistas, ya al mediodía son candidatos. Todos esos candidatos, todos esos politiqueros terminan siendo una especie de farsantes a la hora de hacer llamados a los militares. Lamentablemente, hay militares que se prestan también al juego, que se prestan al juego del politiquero. ¿Y qué termina ocurriendo? Que una generación de militares no conoce el quehacer politiquero y muchas veces ni siquiera la historia de las acciones militares en Venezuela. Y por el otro lado, unos politiqueros o no conocen la historia del sector militar venezolano o la conocen demasiado y la quieren manipular. Son politiqueros que no llegaron en la época de gloria de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino que llegaron ya en el momento en el que lo que privaba en el control de la Fuerza Armada eran las famosas 3C. ¿Qué era la política de las 3C? La política de las 3C fue la política que empezó a aplicarse con las Fuerzas Armadas Nacionales cuando ya no había guerra de guerrillas, cuando ya no había esas amenazas en que ameritaran y que le dieran trabajo a los militares, sino que empezó a aplicarse la prebenda de las 3C. Caña, Catalina y comida. Esas eran las 3C. Con esto no quiero decir que no hubiese militares con dignidad. Por supuesto que lo había. Militares formados de escuela, militares formados en la Escuela Militar Venezolana,
con formación además fuera del país, con valor y prestigio en ejercicios militares, con formación de altura en cada una de sus ramas, con ejercicio de su labor como militares con muchísimo prestigio. Podría nombrar muchísimos, pero ese no es el caso. El tema es que a partir del momento en que el chavismo toma el control de la escuela militar, lo hace con los peores, empezando por el propio Chávez. Pues convierten con todo el resentimiento que traían, al no haber logrado ser militares con prestigio dentro de esa estructura, se convierten en los grandes destructores de esa academia militar. Y lamentablemente, a partir de determinado momento, lo que surge de esas academias son jóvenes militares sin comprensión de lo que para la sociedad venezolana significan los militares, significan los hombres de armas, sin conocer lo que fueron las acciones militares exitosas del pasado y sin conocer lo que fueron las acciones militares fracasadas del pasado. Es bastante difícil conseguirse a un joven militar venezolano que sepa qué pasó el 18 de octubre del 45, cuáles fueron las acciones que ocurrieron ahí. Es bastante difícil conseguirse a un militar joven que sepa qué pasó el 24 de noviembre de 1948 y de qué manera se tomó esa acción. Es bastante difícil conseguirse a un militar venezolano joven que sepa qué fue lo que ocurrió y bajo qué contexto ocurrieron los hechos que llevaron a Gómez al poder. Es bastante difícil conseguirse a un joven militar que comprenda lo que fue la guerra de independencia y la constitución de la República de Venezuela con la presencia de José Antonio Páez. Ni hablar de la comprensión de lo que fue la guerra federal y los efectos que eso dejó en el tiempo, en la psique de la sociedad venezolana. Por ejemplo, la generación de Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Gonzalo Barrios y la propia generación posterior, la generación del 36, la generación inclusive la del 45, eran hijos de los venezolanos que vivieron la guerra federal y sus efectos, hijos o nietos, algunos de ellos. Y el temor que había en Venezuela después de la guerra federal era, sobre todo después del gomecismo, era que Venezuela se disgregara, que Venezuela se dividiera, que un caudillo se alzara por allá y que no hubiese unidad nacional. Por eso es que el gomecismo no es más que la expresión de la desesperación de la sociedad venezolana ante la existencia de caudillos regionales que amenazaran la existencia de Venezuela como un Estado nacional. Y a pesar de que la juventud de 1928 insurge en contra del gomecismo, la generación civil y la generación militar insurgen contra el gomecismo, fueron incapaces de reivindicar los caudillismos regionales. Hasta el punto que no hubo en Venezuela elección directa de gobernadores ni la figura de alcaldes hasta el año 1989, porque se le tenía miedo a la existencia de caudillos regionales que se creyeran unos jefecitos, unas republiquitas independientes. Esa era una realidad. La unidad nacional era, y creo que sigue siendo, un gran fetiche en la mente de la sociedad venezolana. La comprensión de cosas como esa, lamentablemente, no se ha tenido por completo. Yo he narrado muchas de esas cosas en mi libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ahí lo pueden... Lo explico mejor. También explico todo lo que tiene que ver con el tema de la vigencia de la Constitución del 61. La Constitución del 61 sigue vigente si nos referimos a lo establecido en el artículo 250 de esa Constitución. Por allá anda mucho abogaducho, muchas abogaduchas, mucho hablador de paja, con lo que quiere dejar más tramoya en las redes sociales. Sobre todo en ese universo donde la mentira es, no, ni siquiera la mentira, donde los gritos, eso se llaman batallas en TikTok, donde lo que importa no es la razón, ni la verdad, ni las pruebas. Lo que importa es quién grita más para ver quién visualiza más y quién gana más dinero pegando gritos.
Por eso que yo no entro en esas discusiones. Yo me voy al debate real que se tiene que dar en función de lo que dice la norma. Lo que pasa es que los abogados, muchísimos abogados venezolanos, yo creo que el colegio de abogados completo debería ser pasado por las armas después de todo lo que le han hecho las leyes en Venezuela. Pero bueno, ya esa es otra discusión. En mi libro Una mesa de tres patas está la explicación que este humilde servidor da interpretando lo que establece la norma y el origen de la usurpación. Voy a estar el 1 de junio en la Feria del Libro en Madrid, firmando libros con la venta de libros allí y por supuesto dedicándoselo a todo el que se acerque. El 1 de junio a las 5 de la tarde, domingo 1 de junio, 5 de la tarde, en la Feria del Libro en Madrid, con la gente de la librería Los Pequeños Seres, pero no en la sede de Los Pequeños Seres, no, allí en el stand de Los Pequeños Seres. Luego les doy detalle y les digo exactamente dónde vamos a estar. Una mesa de tres patas. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores. Es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España con todas las de la ley, que tu caso sea representado por los mejores en ese país. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento, hoy. Mañana. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiada promesa de Julio Borges, demasiado Carlos Ocarí entregando gente a la fausa del régimen. Malo, tarde y chimbísimo. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de asegurar que tu patrimonio construido en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en manos de una corte sucesoral, el fideicomiso en vida que te ofrece tu asesor Gustavo. Llama a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ya yo estoy llamando a la gente de Escocia porque tengo unas ganas de salir corriendo para Escocia, pana, cada vez que veo barbaridades. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Organiza ya tus próximas vacaciones y que te cuenten todas las maravillas de esa tierra en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Y qué pasa con el doctor Ricardo Pérez en la Florida? El cirujano estético número 1 en la Florida. A la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos, el doctor Ricardo Pérez. Todas las soluciones que tienes en mente para esos ajustes que quieres hacer en tu cuerpo. Empezando por el sobrepeso hasta la corrección que deja la pérdida masiva de peso después de un embarazo o después de rebajar. Ricardo Pérez, el doctor número 1 en materia estética en el Doral, Miami. ¿Cuándo termina esto en tragedia? Cuando se empieza a llamar a los militares y después que los militares se alzan se les deja solo. Uno de los valientes militares que atendió el llamado de la sociedad a intervenir en contra del régimen chavista, el capitán Caguaripano. Hay gente que ni siquiera se acuerda de quién es el capitán Caguaripano, que sigue preso. Y el capitán Caguaripano, cuando actuó de esta manera. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía, que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición. ¿Por qué Juan Carlos Caguaripano hablaba con esa convicción cuando se dirigía a la Asamblea Nacional electa en el 2015
diciéndole se acabó el tiempo de los pactos y de las negociaciones. ¿Por qué Caguaripano hablaba de esa manera? ¿Será que Caguaripano ya los había medido y ya sabía lo que los tipos eran capaces de hacer? Para hablar de este caso, para hablar de otros alzamientos, para hablar de los presos políticos militares, que esa clase política se niega a defender e inclusive hasta se niegan a nombrarlos, tenemos a uno de esos militares en nuestro programa de hoy. Hablamos con Eduardo Figueroa Marchena, quien estuvo preso por haber participado en la Operación Jericó, que en el año 2014 fue la primera acción militar en contra del régimen chavista. Con Eduardo Figueroa Marchena hablamos a continuación para que nos diga por qué la clase política falsaria es copartícipe de las prisiones de los militares del chavismo. Bien, amigos, como habíamos previsto, para este tema de los presos políticos militares que también existen y que son poco mencionados y muchas veces ni siquiera se les toma en cuenta cuando se hablan de estos procesos de negociación nacionales e internacionales, porque parece ser que para ser considerado preso político o preso de este régimen hay que tener un carnet de un partido. Quería conversar a propósito del asunto con Eduardo Figueroa. Eduardo, gracias por aceptar la invitación para conversar el día de hoy. Gracias a ti, Daniel, por invitarme, que es todo un honor. Así te pongo en compromiso para invitarte nuevamente a mi canal. Sin duda, cuando quieras. Eduardo, ¿cuántos? Normalmente se habla de un número global de presos políticos que inclusive organismos internacionales verifican las listas. En tu conocimiento, ¿cuántos presos militares hay aproximadamente en Venezuela en este momento que tú tengas conocimiento? Yo tengo conocimiento, las últimas listas van variando entre 220, 190, a veces salen unos pocos. Además, que hay que resaltar, es poco común que un preso militar, aún cumpliendo su condena, pueda salir. Entonces, pero sí, efectivamente, semanalmente sí van entrando muchos por investigaciones. Algunas veces cuando las investigaciones son demasiado escuetas, bueno, pueden salir luego de 45 días, pero tenemos alrededor de unos 200, promediando alrededor de unos 200 presos políticos militares en Venezuela, Daniel. O sea, que estamos hablando, podríamos decir que en esa lista de presos políticos amplia que se dice que está bordeando las 900 personas o las 1000 personas, 200 de esos son militares, pero los militares que tú sepas han cumplido condena y a pesar de que han cumplido condena los dejan presos. Sí, por supuesto, Daniel. ¿Hay casos específicos de eso? Hay casos específicos. De hecho, ahora no quiero nombrar ningún caso para no perjudicar los claro, que están obviamente atravesando esto, sí. Pero en este momento, en las cárceles militares, en el Helicoide, en el DGCIN, debe haber, yo voy a calcular, Daniel, por lo menos unos 10 presos políticos militares que ya tienen condenas cumplidas. De hecho, hay personas que tienen más de 1 o 2 años con sentencia cumplida y aún no quieren darle la liberación. De hecho, eso es muy común. Desde el 2020 para acá ha sido muy común. De hecho, Luis Lugo, que es uno de mis amigos de toda la vida, que compartió cárcel conmigo, que compartió también espacio en Factores de Poder conmigo bastante tiempo, él también tardó 1 año luego. De hecho, la historia de él es más fuerte porque a él lo liberan 2 días luego de la liberación, a él y a su causa, los vuelven a encarcelar, a perseguir y a encarcelar, y vuelven, les hacen, digamos, bueno, fue un proceso bastante sorprendente, y luego de eso queda, aún con sentencia cumplida, 1 año y medio todavía recluido en la cárcel de Ramo Verde junto con el teniente Moreno Guevara. Y bueno, luego de eso, luego de 1 año y medio, lograron salir en libertad y se fueron del país. Ahora, cuando se habla de estos casos, hay por supuesto unos temas emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de el general Raúl Baduel, que fue una de las piezas fundadoras del movimiento chavista o del movimiento bolivariano en su momento, que sobrevive a los eventos del 4 de febrero quedando activo en la fuerza y que por supuesto luego es plenamente incorporado al gobierno al llegar Hugo Chávez al poder. Bueno, a él lo mete preso Chávez y Maduro lo deja morir en la cárcel, o si nos ponemos a analizar el asunto, lo asesinan. Porque el hecho de que una persona esté en cautiverio
y muera en cautiverio, deja mal a quien lo custodia, sobre todo cuando la causa de su muerte es poco clara y cuando no se puede verificar la versión oficial. Se tiene además, y han denunciado los familiares, la familia Baduel, que luego de la muerte en extrañas circunstancias aún no aclaradas de Raúl Baduel, es encarcelado uno de sus hijos. Y varios de sus hijos fueron encarcelados. Y permanece actualmente aún bajo custodia uno de los hijos de Raúl Baduel, que fue capturado en la llamada Operación Gedeón por el régimen. Y han denunciado que no saben nada de él en los últimos días. Está el caso del capitán Caguaripano. Está el caso de otros muchos militares, de otros efectivos militares alzados en distintos momentos. La pregunta es ahora, Eduardo, ¿por qué en tu criterio, tú que fuiste también militar y preso político y preso de este régimen y pasaste por toda esta situación, por qué razón el conglomerado político, cuando va a hablar de los presos políticos, pasa por alto la existencia de presos políticos militares? ¿Por qué en todas estas negociaciones los presos políticos militares terminan siendo prácticamente los marginados de todas estas negociaciones? Ok, eso tiene su razón y tiene su razón para un bando, es decir, para el chavismo, y una razón también para ser marginados por el factor opositor. Es decir, los militares opositores o los militares institucionales que van de acuerdo a los artículos de la Constitución. Ha habido varios movimientos que han querido titularse, incluido en el movimiento en el que yo estuve, por el 350, Movimiento 350, que es por el artículo de la Constitución. Antes de responderte, mira, el fin de semana me confirmaron que la familia pudo ver a Josnar Baduel. Entonces no lo voy a hacer oficial, digamos, no voy a asegurarlo, pero son de muy buena fuente. Nos informaron que pudieron tener visita y acceso a ver al hijo del general Baduel, a Josnar Baduel. Así que, bueno, esperamos que sea cierto esto. Daniel, acá el tema militar, yo voy a empezar con lo que es la oposición. De acuerdo, tuve bastante tiempo para analizarlo preso, y al pasar de los años, teniendo contacto con muchísimos actores, lamentablemente teniendo contacto y habiendo conocido a bastantes actores de oposición, se puede entender. La oposición quiere usar a los militares solamente cuando les conviene. Es decir, hay mucha gente que le encanta, pero es que le pican las manos, Daniel, sobre todo dirigentes de estos del G4 y actores secundarios y terciarios de oposición que viven además de eso. Les encanta cuando alguien les dice, mira, hay un movimiento militar para que hables con ellos. Entonces, eso pasó mucho, ya gracias a Dios casi no ocurre, y te voy a decir por qué digo gracias a Dios. Entonces, claro, ese político empezaba a salivar, a Leopoldo le encantaba eso. Entonces, no, bueno, sí, muchachos, vamos para acá, vamos para allá. Julio Borges, de profesión, fue una viuda negra para los militares, para cada movimiento que hubo y en el cual él podía meter mano, porque además muchos de ellos tienen operadores militares. Ok, Eduardo, preguntarán tus suscriptores y tus seguidores. Aprovecho para saludarlos. ¿Y qué es un operador militar? Bueno, una ficha mía que obviamente va a hacer lo que yo le diga, aún sabiendo que eso va en perjuicio de sus compañeros de armas. Entonces ellos, digamos que trazan o hacen el movimiento, y si en algún momento ellos ven que ese movimiento no lo pueden controlar, o que algún integrante de ese movimiento no está de acuerdo con que se tenga relaciones con factores políticos de oposición por su poca credibilidad, entonces ellos dicen, bueno, esto como no puede ser tutelado por mí, no puede ser llevado y no puede ser manipulado en su totalidad por mí, entonces voy a tener variables que no voy a poder controlar. ¿Qué hago? Delato el movimiento. Y así lo han venido haciendo. Pero ahí también hay un factor, Daniel, que tú y yo siempre lo hablamos, y es lamentable porque siempre parece que todo va dirigido a los complejos, a los miedos y a las inseguridades. Por ejemplo, tomemos el tema de Leopoldo López, que uno lamentablemente tiene que nombrarlo mucho, pero es que hay demasiado que ha ocurrido bajo el manto de Voluntad Popular y Leopoldo López. Leopoldo López es una persona que él carece de la popularidad que él desearía, de la aceptación. Entonces él choca con que yo quiero ser un político avesado en estrategia, en la ciencia política, pero yo también tengo ganas de ser medio caudillo, porque yo no quiero que la popularidad de una persona como la que envidió tanto, que fue Hugo Chávez, es la realidad. Leopoldo López ha mostrado que envidió esa capacidad de Chávez
digamos, de bañarse de gente. Entonces él dice, mira, yo ante una figura, en un país que además adora al caudillo, ante una figura, no me puedo matizar ante una figura de caudillo porque voy a perder, porque no tengo seguridad en mí, no tengo seguridad en mis capacidades, y entonces yo no puedo correr el riesgo de matizarme con eso. Pero eso también ocurre con la señora María Corina Machado, que María Corina Machado mantiene comunicación o ha mantenido comunicación con militares, pero siempre lo niega. Pero muchos sabemos que efectivamente ha tenido comunicación con militares y ha abortado operaciones o presuntas, bueno, presuntas no, actividades que querían hacerse porque, bueno, no, es que, mira, no lo hagan porque si no, no reconoceremos nada, porque si no los abandonamos y tal. Pero bueno, en honor a la verdad, por lo menos ha tenido la decencia de decirlo, porque hay otras personas que dicen, bueno, échenle pichón y luego también dejan a los militares ahí presos, muertos o abandonados a la buena de Dios. Tú lo que me Entonces, estás es queriendo algo, decir, a ver si comprendí, es que los sí, politiqueros de esa oposición falsaria se niegan a meter la mano por presos políticos militares, porque muchos de esos presos políticos militares también son víctimas de ellos por delaciones, por haberlos montados en operaciones que no llegaron a buen puerto o por haber sido simple y sencillamente parte de operaciones que no contaban con la venia de esa oposición. totalmente, Daniel. Mejor, lo puedes decir más fuerte, pero no más claro. Entonces, y podemos dar ejemplo de eso, porque siempre se habla de, por ejemplo, el rol de Julio Borges, de cómo Julio Borges habría inclusive delatado determinadas acciones. Se habla mucho, en efecto, de eso que se llamó el golpe azul, que entiendo es la causa por la cual tú terminaste preso. Corrígeme si no es así, pero Sí, ¿hubo una delación de Julio Borges en ese caso? sí, Daniel, te cuento. Yo, no, yo formé parte de algo que se tituló, que por cierto el título se lo dio el capitán Caguaripano, que fue la Operación Jericó en el 2014, que fue el primer movimiento militar en contra del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro. Y luego también colaboré, ya yo pude escapar a Panamá y desde Panamá colaboré con lo que fue el golpe azul. Entonces yo a veces bromeo, yo digo, soy población flotante, estoy entre los dos movimientos. Pero efectivamente colaboré con los dos. Lamentablemente en lo que fue la Operación Jericó hay mucho documentado sobre eso. De hecho, Patricia Poleo en ese momento, estamos hablando de hace 11 años, documentó muchísimo. De hecho, ella hasta mostró los mensajes de WhatsApp que tenía con Julio Borges cuando ella le estaba reclamando lo que venía ocurriendo y él le pedía, pero por favor, Patricia, contrólate. Julio Borges tenía un operador militar, que es un teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, si no me equivoco, es por ahí de la promoción del año 89 o 88, de apellido Rivero Lago, un tipo bastante conocido en la Guardia Nacional porque fue de esos perfiles que fueron alférez mayor y tal, y fueron pues perfilados. Por alguna razón, de teniente coronel lo dejaron allí, más nunca ascendió y él quedó por allí pululando. Y bueno, se convirtió lamentablemente en un operador político de Julio Borges y en varios movimientos. Cuando se iba a efectuar el movimiento, sorpresivamente aparecía el comandante Rivero Lago, que en el movimiento de nosotros salen los expedientes alias El Llanero, porque nosotros colocamos algunos sobrenombres para intentar, bueno, no se descubrieran, ¿no?, los perfiles de las personas. Entonces, Rivero Lago aparecía sorpresivamente, Daniel, siempre en los movimientos, cuando iban a accionar, por ejemplo, accionamos el martes 20 de mayo. No, aparecía Rivero Lago. Miren, yo vengo de parte de un grupo político y de un grupo militar, es que estamos concretando apoyos. Y entonces, claro, ponía sobre la mesa apoyos suculentos. Un ala de la Casa Militar, la infantería de Marina de la Guaira. Estos son unidades reales que Rivero Lago dijo que accionarían. Es que, bueno, es que tenemos las comunicaciones de tal, es que esto, es que lo otro. Entonces él siempre iba frenando por orden de Julio Borges, hasta que Julio Borges se daba cuenta que sencillamente no iba a haber un movimiento que lo colocara a él como integrante de un gobierno de transición. Estamos hablando de que hace más de 11, 12 años ya Julio Borges contaba con el asco total y nadie creía en él. Entonces imagínate ahora. Entonces, bueno, ellos decidían sencillamente delar la operación o, como dicen los llaneros, si no juego, pajeo. Bueno, entonces está bien, yo no formo parte, pero entonces yo voy a delar. O Aquí lo sea, increíble... él no logró que esta operación Jericó o esta operación que luego se llamó el Golpe Azul, no logró ser quien dirigiera políticamente a esos militares y por tal razón él los delata.
Es correcto, Daniel. De hecho, hubo una reunión en la que se presentó Julio Borges. Yo no estuve en esa reunión, en la que se presentó Julio Borges y varios militares, incluyendo el capitán Juan Carlos Caguaripano, se levantaron y se fueron y dijeron, yo no formo parte de un movimiento en donde esté este señor. Entonces, él, al ver eso, él mandó su operador militar, que muchas personas no sabían, definitivamente no sabíamos que era operador militar de Julio Borges. Lo descubrimos luego porque, bueno, en todos esos expedientes, Daniel, todo nombre que pasó o que rozó esos expedientes o se tuvo que escapar del país o cayó preso, excepto Julio Borges y Rivero Lago. Salieron solamente, fueron al DGCIN a unas entrevistas, se tomaron un café y salieron rimbombantes y caminando. Y bueno, muchos años, imagínate, Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional muchos años después. ¿Y este militar, este comandante Rivero Lago, sigue en Venezuela? No tengo idea, Daniel. He intentado averiguar qué es de la vida de este teniente coronel. No, le he perdido la pista totalmente, pero si alguien sabe en tu programa, que ve tu programa, que nos diga. Seguramente el DGCIN lo sabe, porque el DGCIN siempre sabe cosas. Y Julio Borges seguramente también. Pero entonces aquí es donde vamos. Tú me hablas entonces de una participación del capitán Juan Carlos Caguaripano en el primer movimiento que se fragua en contra de ya el régimen con Maduro a la cabeza, que es la Operación Jericó del 2014. Cuando estaba el país encendido por las protestas por los cuatro costados, por esta cuestión de la salida, ¿no? Convocada por Leopoldo López, por María Corina Machado y por Antonio Ledesma. Estos tres personajes, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, de alguna manera, al hacer llamados a que de hecho el llamado era a que la Fuerza Armada se pusiera del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia era el que ellos decían, porque ellos siempre están en lo correcto y todos los demás estamos equivocados. Ese llamado que ellos hacían, de alguna manera, les da a ellos una responsabilidad. Por activa o por pasiva, hayan hablado o no con estos oficiales militares. Pero más allá de eso, mi planteamiento es el siguiente. Si Juan Carlos Caguaripano formaba parte de esos movimientos, razón por la cual sigue estando encarcelado, y él se niega a asumir como líder político de cualquier manera a un hombre como Julio Borges, y luego Juan Carlos Caguaripano es capturado por la policía municipal del municipio Sucre, cuyo alcalde era Juan Carlos Ocariz, pieza del partido de Julio Borges. Podría decirse entonces que Juan Carlos Caguaripano fue delatado por Primero Justicia, es decir, fue entregado por el partido de Julio Borges, quizás en venganza porque sabían que Juan Carlos Caguaripano no quería nada con esos politiqueros. Mira, permíteme acá que había quitado el audio, ok, lo tengo. Mira, probablemente, sin embargo, para hacer honor a la historia, yo que estuve preso con algunas personas que, digamos, lamentablemente fueron torturadas con Juan Carlos, lo de él fue fortuito. Cuando él lo detienen en el municipio Sucre, lo de él fue fortuito. Lo que sí pudo haber ocurrido, claro, lo hace la policía del municipio, asumo yo, no sé cómo funcionará eso, asumo yo que la policía tenía que informarle de inmediato al alcalde. Entonces, Ocariz, sencillamente al saber esto, sabes que ahora todos ellos son, bueno, demócratas, luchadores, y cuando les conviene, recuerdo a Freddy Guevara, cuando les conviene son hasta guarimberos, pero sabiendo lo que significaba entonces para el país un movimiento como lo que había para la Fuerza Armada, sobre todo, que eso realmente sí fue un gran golpe, lo que fue la toma del fuerte Paramacay. Yo entiendo que si tú tienes esos compromisos, tú tuviste que haber buscado la manera de proteger a Juan Carlos Caguaripano y no haber activado lo que es el órgano regular en lo que fue esta detención. O sea que Ocariz tendría muchísimas cosas que explicar, ¿no? En todo esto. Sí, por supuesto. Pero todo. Todos tienen demasiado que explicar. Entonces, podríamos llegar finalmente, Eduardo, a concluir que de lo que estamos hablando aquí es de que ese sistema, al cual yo he llamado una mesa de tres patas, tiene en verdad una clara vocación para evitar de cualquier manera que ese conglomerado criminal sea derribado a través de una acción militar. Porque si nosotros pensamos que en efecto la única forma de actuar en contra de un régimen criminal, de una organización criminal como esta, es a través de la vía armada, y cada vez que un grupo de militares, haciendo honor a su condición de hombres de armas, intentan actuar, son delatados, abandonados o infiltrados por esa oposición falsaria,
Aquí estamos hablando entonces de que, en efecto, esta gente no quiere que salga el régimen del poder, por lo menos no por la vía militar. Eso es definitivo, Daniel, pero lo más preocupante y lo que muchas personas todavía no quieren ver es que se sigue aplicando la misma receta, Daniel. O sea, ellos no han cambiado la receta y por esa misma receta siguen cayendo movimientos, obviamente sigue atornillado el chavismo. Y sobre digamos, ¿cómo decirlo? En esta cúpula que se ha creado, en este medio ambiente, en este ecosistema que se ha creado, en un oposistema que se ha creado, ellos también, Daniel, digamos que han ido alimentando a otras personas y se han ido alimentando unos accidentalmente y unos directamente. ¿A qué llamo yo? Hay otros eslabones en la cadena. Están también los militares que dijeron, mira, pero esto es una manguangua, yo puedo vivir de esto. Y entonces son los militares que viven con, yo les digo, ¿cómo se llama? Los sabelotodo y los que, tienen contactos con todos los organismos de inteligencia, porque tú los escuchas todavía, después de tantos años. No, mira, es que, qué sé yo, soy un general retirado, un coronel retirado, conspirador de oficio. Entonces dicen, empiezan a tocar puertas. Mira, es que tengo un grupo de militares y tengo contacto con los israelíes y tengo contacto con el Comando Sur y tengo contacto con Brasil. Entonces tú dices, bueno, pero este señor, él solo pudiese tomar Venezuela, de acuerdo a lo que dice. Y empiezan con el martilleo, van buscando empresarios, van buscando políticos, a ver quién les compra la historia. Y entonces empiezan, bueno, pero es que para la logística yo necesito tantos miles. Lo curioso es que esos militares nunca están dentro de Venezuela, siempre están fuera de Venezuela, están en Estados Unidos, están en cualquier país de Latinoamérica, hay unos que están hasta en Europa y ellos se han ido alimentando lamentablemente de este ecosistema genocida que ha ido alimentando la oposición y obviamente también el chavismo, porque ahí pasa. También el chavismo dice muy efectivamente, como dicen otras dictaduras, bueno, yo también me puedo crear mis generales y entonces agarran a militares cuando pasaron esos cientos de militares el puente de Cúcuta y también dicen, mira, que se cuelen ahí algunos militares míos, algunos agentes míos, para que me den la radiografía de todo lo que se dice y de todo lo que se habla. Y entonces recuerdo yo que por ahí en 2019 Bogotá era como, la Berlín de la Guerra Fría y todo el mundo andaba, tú podías ver en los centros comerciales militares sentados hablando y gente pegadita en las mesas, entonces tú decías, esto es un desastre. Que ahora en Florida, en Miami, eso sigue siendo igual y en Madrid también es terrible. Los restaurantes se han convertido en sitios para tú supuestamente conspirar o hacer reuniones y te aseguro que el 10% de las personas que participan en esas reuniones son enviados por el régimen. Estamos hablando de que se ha constituido entonces así como hay una oposición falsaria, hay también unos conspiradores falsarios, hay una resistencia falsaria y en resumen hay una gente que lo que quiere es vivir del negocio de la conspiración, del negocio de la invasión, del negocio de la intervención, ¿no? Porque aquí parece ser que todo el mundo tiene un chiringuito por montar o montado ya, ¿no? Mira, yo quiero hacer un programa de la resistencia, preguntando qué pasó con la resistencia, Daniel, porque de la resistencia es que han recibido hasta premios. Y vuelvo y repito, realmente la oposición ha sido muy hábil con eso. Yo una vez en un artículo escribí que hay resistencia tipo Lorenz Alep, que de vez en cuando lo sacan como mascota para que haga pipí y pupú y lo vuelven a guardar. Y así tienen un poco de personas de la resistencia, incluidos algunos, porque la oposición copia también lo del chavismo, que llegan a un acuerdo con la oposición. Mira, yo voy a decir que estoy en tu contra, yo voy a decir que ya yo no estoy alineado contigo y voy a ir pululando en estos grupitos para ver qué se dice. Realmente la situación, Daniel, siempre, lamentablemente, la gente que escucha estos programas, pero bueno, denme esperanza, denme fe. Si quieren eso, vayan a ver los mensajes de Franklin Virgüe. Aquí lo que se va a decir es la verdad, porque si una persona realmente va a estar en la condición de evitar que esto siga pasando, tiene que tener la radiografía de lo que está ocurriendo. Bueno, es lamentable, nunca es triste la verdad, pero lo que no tiene remedio.
Yo creo que llegará el momento, gracias Eduardo por habernos acompañado. Lamentablemente habíamos hecho, en la actividad en Oviedo, habíamos hecho un programa donde habíamos conversado de esto, pero la mala condición de la grabación no permitió difundir ese programa, que afortunadamente algunos de los temas los hemos podido rescatar en esta conversación. También, disculpa que te interrumpa y te ataje, pero antes de despedirte, yo quiero nombrar, no quiero dejar de nombrar a los pioneros que fueron los primeros militares que también delaron movimientos, y no por pertenecer a partidos políticos, sino que también se creó un sistema de recompensa. Es decir, usted forma parte de un movimiento y hay muchas personas sin ningún tipo de valor que dicen, mira, pero yo gano más. Si me subo en esta aventura, mira, puedo terminar muerto o preso. Pero si yo le digo al régimen, al DGCIN, que estoy infiltrado y que tengo un movimiento, mira, a mí o me dan un carrito, o me dan una casita, marginales, no, marginales funcionales y totales, o me mandan de curso al exterior. Como efectivamente ocurrió con algunos militares, yo me voy a recordar de los pioneros, digo los pioneros porque fueron los de mi causa, que fueron Fernando Viloria, el capitán Fernando Viloria de la aviación, que fueron el teniente Alexander Guerrero Romero, y que fue el teniente Coronel Peña. El apellido es Coronel, él es Wilfredo Coronel Peña, que lo vieron en Estados Unidos hace unos meses paseando. No es que estoy solicitando refugio. Y otras personas como el teniente Coronel Víctor Pereira, que está activo, personas que cayeron presas y bueno, lo que hicieron fue dar lástima, y para su libertad lo que consiguieron fue, mira, yo me prostituyo al régimen, me bajo los pantalones y digo qué es lo que hablan los presos políticos, que también hay mucho espía dentro de las cárceles, lamentablemente, que caen por formar parte de movimientos y luego deciden, mira, yo voy a conseguir mi libertad prostituyéndome al régimen, y entonces ese es el papel, como el de este comandante Víctor Pereira y muchos otros que se irán nombrando y que no pueden olvidarse. No, es que esos nombres hay que echarlos para la calle permanentemente y hay que hablar de ellos y hay que mostrar sus rostros y hay que mostrar sus historias. Te agradezco muchísimo, Eduardo, por esta conversación. A ti, Daniel, que tengas una excelente tarde. Gracias. Bueno, estas son las cosas de las que uno se entera, unas cosas que es importante repetirlas y contarlas, ¿no? Porque hay gente que pretende que no se cuenten, hay gente que pretende que no se diga, hay gente que pretende que es mejor callar. Y yo creo que los tiempos de callar han pasado. Acuso recibo, en efecto, porque uno tiene que buscar la fuente directa. La familia Baduel había denunciado que uno de los hijos de Raúl Baduel se encuentra preso por haber formado parte de la supuesta Operación Gedeón, o al quien se le acusa de eso. Se había corrido unas informaciones que permitieron a la familia Baduel constatar el estado de uno de sus miembros, Josmar Baduel, al cual han podido ver, según me han informado, y bueno, sigue preso y está con vida. Es lo que se conoce. Por supuesto que hay muchísimas cosas que decir, porque lo que termina ocurriendo en estos casos es verdaderamente lamentable, terrible, triste, patético, los temas que se ven. Yo quiero decirte que Eduardo Villegas es tu coach de comunicación y es Eduardo Villegas el encargado de ayudarte a entender que mejorando tu comunicación mejoras tu vida. No dejes nunca pasar de lado el tema de la comunicación, porque mucha gente cree que como eres líder de ventas, tu fuerte son las ventas y tú lo que necesitas son herramientas de marketing nada más. No, cuidado, que sin una buena comunicación se te caen todas las estrategias. Habla ya con Eduardo Villegas, que puede ayudarte a constituir esa estrategia de comunicación que te ayudará a mejorar tus ventas, a mejorar tu relación con tus clientes, a mejorar tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación en tu entorno laboral, con tus subalternos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo en entornos multiculturales, cosa también importantísima. Mejora tu comunicación para mejorar tu vida con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Y ahí en Miami, recuerdan, Lamcor Construction Services es el equipo de César, a César lo que es del César, cruzando el Rubicón de la buena construcción. ¿Qué te parece eso? Lamcor Construction Services, refacciones, rehabilitaciones, remodelaciones, puestas a tono de esas estructuras que necesitas para tu comercio, para tu negocio, para tu industria o para tu vivienda. Todo lo que quieras hacer en cuanto a remodelaciones, construcciones desde cero en Miami, en toda la Florida, déjalas en manos del equipo de César. A César lo que es del César, Lamcor Construction Services. Y recuerda que Tax2Go sigue buscando aliados comerciales. Esto no es franquicia ni te están ofreciendo trabajo. Para ti que quieres tener tu propio negocio en el área de los impuestos, Tax2Go, la empresa número 1 en materia de impuestos
para el mercado hispano en los Estados Unidos te ofrece que te formes con ellos y que te posiciones con tu propio negocio bajo el paraguas de Lancor Construction Services, ofreciendo el servicio de preparador de impuestos para personas y para corporaciones. Un negocio que da trabajo todo el año, sobre todo si estás bajo el paraguas de la gente responsable de Easy Tax To Go con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Mira, yo pienso que a estas alturas, y quería cerrar con esto, ¿no? Todo lo que nos ha dicho Eduardo Figueroa Marchena termina convirtiéndose en el resumen de la barbaridad que estamos viviendo. Y por eso es que es tan importante la comprensión de la historia. Si no se comprende la historia, no se comprenden muchas cosas. Y una de las cosas que hay que comprender es que todos los procesos donde surgen regímenes contra los cuales hay que luchar por las armas, tienen muchos intentos fallidos, muchas infiltraciones, delaciones, cobardías y lamentablemente también hay que decirlo, aventurerismo. ¿A qué me refiero yo con el aventurerismo? Me refiero con el aventurerismo a acciones de gente que decide que termina siendo más rentable lanzarse una aventura y vivir de la aventura que actuar de forma efectiva para derribar un régimen. Por esa razón fue que se dio, por ejemplo, a raíz de la guerra de las guerrillas castrocomunistas contra la democracia venezolana, se vivió de forma repetida una situación gravísima en la que determinados personajes, viendo que la guerra de guerrillas no iba para ningún lado, pero viendo también que ellos se habían acostumbrado a andar de bandoleros, que abandonaron la lucha guerrillera por convicción ideológica para convertirse en unos aventureros asaltantes de bancos para vivir del dinero del asalto de bancos y de las acciones de ese tipo, amparados en una supuesta cuestión ideológica. En Venezuela eso se convirtió, por supuesto, en bandolerismo y en la constitución inclusive de agrupaciones delictivas como la famosa megabanda de Ojeda Negrete, por nombrarte uno, de Martínez Ojeda, de estos bichos. O sea, hasta eso se llegó, a la delincuencia organizada de ese tipo. Ni hablar de los Tupamaros en el 23 de enero y de todas esas agrupaciones que empezaron siendo agrupaciones guerrilleras y terminaron siendo asociaciones mafiosas para la distribución de drogas y la venta de armas y el crimen organizado. En Colombia fue más trágico. En Colombia los tipos abandonaron lo ideológico y se metieron de frente a ser los sicarios de los carteles de la droga, para terminar luego convertidos ellos en carteles de la droga. Entonces, estas situaciones son sumamente graves y debe ponérsele cuidado, porque lamentablemente, ante la necesidad de la acción militar aparece mucho falso profeta y aparece mucho estafador, que lo que quiere es vivir de la aventura y lo que quiere es vender, que son unos grandes luchadores, cuando en realidad lo que quieren es extender la mano para ganarse unos reales, diciendo que ellos son los G.I. Joe y tal cual, y la cosa entonces termina en tragedia, con un poco de gente presa, un poco de gente muerta, un poco de gente metida en problemas, y todo lo que eso significa. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa, viendo cómo están las cosas, ya para lo que nos ha servido todo este largo proceso es para saber quién es quién. Por eso es que quien pretenda que como Capriles está de candidato en las elecciones esta chucuta y Julio Borges lo está denunciando, entonces Julio Borges es el bueno y Capriles es el malo. Amigo, aquí no se puede escoger entre esos bichos, porque como decía la canción de Lavillo, son feos los dos, y si me preguntan a mí qué hacer con ellos, tengo para Capriles y para Julio Borges y para Ocarí y para todas esas ratas el mismo destino, que se vayan todos a visitar a Chávez pronto. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está